Cuando pensamos en un museo, a casi todo el mundo le viene a la cabeza una sala absolutamente impoluta, llena de vitrinas y con obras colgadas que parece que llevan ahí toda la vida. Lo que casi nadie imagina es que detrás de todo eso hay una especie de, no sé si llamarlo obsesión, pero de fijación con algo que realmente es muy poco romántico, como es la seguridad. Porque tenemos que pensar muchas veces como espectador que un museo no es simplemente un espacio donde ir a ver obras, sino un lugar donde se conserva y se fomenta el patrimonio. No solo a nivel cultural, sino también a nivel físico, de incendios, de inundaciones, de robos o de gente que se pega las manos con cola industrial a un marco. Digo, no sé, se me ocurre como idea. Y aquí es donde viene la primera paradoja, porque vivimos en un mundo, especialmente a partir de estos últimos años, donde las instituciones viven especialmente preocupadas por la seguridad y la protección de las piezas. Y al mismo tiempo, nunca ha sido tan evidente que la protección total es algo absolutamente imposible. No existe el museo invencible y hermético. Como mucho, y con algo de suerte, lo que vamos a poder conseguir es una especie de equilibrio más o menos estable entre cuestiones como la tecnología, la legislación o las personas. Y en España este tema es especialmente peleagudo porque conviven una serie de legislaciones y normativas que no os hacéis a la idea. Legislación estatal, autonómica, local, normativas internas de cada museo, los protocolos de seguridad de cada empresa privada contratada para gestionar este asunto. Un rollo legal que se actualiza tan rápido que muchos manuales de prevención y protección nacen ya prácticamente desfasados. De hecho, nuestra gran referencia, nuestro buque insignia, es la Ley 1685 del Patrimonio Histórico Español. Pero esta ley se preocupa más por inventariar, catalogar y, como mucho, conservar, que por explicar cómo se protege realmente de manera física una obra frente a cualquier potencial ataque, robo o incluso desastre, vamos a decir, natural. Y repito, estamos rodeados de legislación y normativa. Normativas generales, reglamentos de seguridad privada, protección de datos, códigos deontológicos, estándares técnicos, pero ninguno de ellos se ha hecho específicamente pensando en cómo ejecutar esto de manera práctica. Supongo que porque efectos técnicos, pues una obra de arte, las meninas es lo mismo que tener un Fiat. Fijaos si vamos desfasados que después de la Segunda Guerra Mundial, a través de lo que es el surgimiento de cosas como la UNESCO o el ICOM, se empieza a tomar un poquito más en serio este tema de la protección de los museos, pero estamos hablando todavía de los años 70. Pero no debemos pensar solo en ladrones, sino en muchas ocasiones cuestiones mucho más cotidianas como una inundación o un simple enchufe que falla. Porque por desgracia, el mayor enemigo de una colección no es nada tan glamuroso como un ladrón sofisticado. Especialmente en las áreas de reserva, que es una zona donde suele guardarse la mayor parte de la colección de una institución, donde además el público generalmente no accede para nada y evidentemente, aunque está lo más valioso, no suele estar en las mejores condiciones porque suele almacenarse las cosas pues un poco como se puede. De hecho, esto suele estar en sótanos, en áticos, en naves independientes a lo que es la institución principal y no suelen tener las mejores condiciones ni siquiera de almacenaje, por lo cual de cuestiones como la ventilación o la temperatura ya ni hablamos. De hecho, estos espacios suelen sufrir lo que algunos expertos llaman como la desidia colateral, que básicamente es que lo que no se ve no existe. Poco a poco está empezando a cambiar un poco esta idea porque sí que es verdad que son parte del corazón del museo porque, como digo, tienen la mayor parte de las colecciones y cada vez más se están convirtiendo en lugares de investigación, de conservación, incluso espacios visitables, aunque sea de manera controlada por el público general. Pero claro, abrir estos espacios al público sí que implica más adaptaciones de accesibilidad, pero más adaptaciones de accesibilidad implica también mayor cantidad de riesgos. Y a todo esto hay que sumarle, cuando entramos ya en una cuestión humana, el daño que ha hecho la cultura pop con el concepto del ladrón de arte. Esta figura, el concepto del robo perfecto, del robo por aventura, se ha romantizado hasta unos límites que yo creo que ya son inmanejables. Y es que Noah Charney, que es un experto en el tema, tiene muy clara cuál es la posición con este asunto. Porque igual que ha sucedido con los ataques a obras de arte, los robos generan un efecto cascada brutal. Raro se me hace que no haya pasado otra cosa similar después de lo del Louvre. Y tristemente, estas cuestiones como sociedad, en lugar de preocuparnos, casi nos parece hasta gracioso, porque mire usted que han expuesto las fallas de seguridad del museo o de la entidad que toque. Pero al final lo que se está dañando o lo que se están llevando es un patrimonio que nos pertenece a todos. Incluso el ARCA, que es la Asociación para la Investigación de Crímenes contra el Arte, y la Interpol han llegado a decir que cada vez más los museos sustituyen a cuestiones como las iglesias en todos estos asuntos de robos. Y todo ello por fallos básicos como alarmas desconectadas, cámaras de seguridad que no funcionan o simplemente cuestiones de falta de personal. Y hay casos como el Museo de Arte Moderno de París que han tenido que aprenderlo en las malas con sucesos como el de 2010. Un solo tío llevándose decenas de obras de arte
por valor de más de 100 millones de euros simplemente por una alarma que no funcionaba desde hacía meses. De hecho, en España este último medio siglo también ha sido una auténtica locura, especialmente en los años 70 y 80. Y es que ha estado marcado por casos durísimos, muchos de ellos protagonizados evidentemente por Eric el belga, todos ellos cometidos en espacios donde la seguridad evidentemente ni estaba ni se la esperaba, y que lo único que hacían era evidenciar que la protección del patrimonio no era preventiva sino reactiva. Que, por cierto, si queréis que analice algún caso histórico de robos de arte, avisadme porque tengo unos cuantos en la recámara. Y este tema a mí como que me gusta. Y todo esto nos lleva a entender por qué a día de hoy los museos invierten tanto en seguridad, pero cómo a la par el arte está sirviendo como altavoz mediático para otras cuestiones que no tienen nada que ver con el patrimonio. Casos como los de los famosos activistas que durante bastante tiempo estuvieron pegándose a marcos, a peanas, a vitrinas y que acababan convirtiendo la obra de autores como Van Gogh o como Botticelli en prácticamente un titular en espacios donde la seguridad realmente funcionaba, pero que les ayudaba a mercantilizar un mensaje dentro de una especie de batalla cultural. Que sí, porque la parte de batalla cultural dentro del museo te la compro, pero la ejecución ya tal. Y al final la lección que nos llevamos es que la seguridad del patrimonio no es un lujo ni un añadido técnico, sino una responsabilidad colectiva que lo que tiene que hacer es concienciarnos de que por cada fallo, por mínimo que sea, puede llevarnos a unas consecuencias prácticamente irreversibles. Y proteger la obra de arte no es simplemente blindar el objeto, sino proteger nuestra memoria y nuestra identidad para poder legarla hacia el futuro. ¡Hasta la próxima!